tal? Buenos días. Bienvenidos a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales en donde está a punto de empezar la mesa redonda El cómic, un acelerador de la ciencia. 2 viñetas por delante. Una conversación que va a ser emitida en directo a través del canal oficial de YouTube en la Feria del Libro de Madrid. Así que si por protección de datos alguien en la sala no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Comenzamos ya, deseando escucharos. Tiene la palabra Pilar Martín Valverde, redactora de Cultura de la agencia EFE. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy tenemos una charla. No es que sea interesante, es mucho más que interesante porque a la prota de antes, a la astronauta Sara, le vamos a poner en una tesitura un poco difícil porque vamos a demostrar cómo antes de que el hombre Neil Armstrong subiera a la Luna, por ejemplo, ya hubo un periodista intrépido llamado Tintín que lo hizo. Y para desmontar estas historias y ver cómo el cómic siempre ha ido por delante de la ciencia, pues nos hemos traído a Jesús Maruán, que es propietario de Akira Comics, una tienda que en 2012 recibió el premio Eisner. Para quien no sepa lo que es el premio Eisner, son los Oscars del mundo del cómic, a la mejor tienda especializada del mundo. Estáis ahí, a ver si conseguimos revalidar este premio. Así que Jesús, muchísimas gracias por venir. Vosotros. Y tenemos también a Isaac Sánchez, autorazo de nuestro cómic patrio, autor de Baños Pleamar, que es el título más reciente que tienes, con el que estás firmando también en la Feria del Libro, en esta edición, pero eres autor también de la trilogía Taxus y de un cómic que se llama El Don, en el cual te adelantaste un poquito al tema de la pandemia, o sea que el cómic también ha ido por delante de situaciones dramáticas que hemos vivido en el mundo. Un par de viñetas solo. Un par de viñetas. También, Isaac, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues he arrancado hablando de Tintín y, ¿por qué no? Vamos a ahondar un poquito más en este personaje. Yo decía que el hombre pisó la luna en 1969, pero allá por 1950 ya salió un libro, un cómic de Tintín, que era Tintín Objetivo la Luna, ¿no? En el cual su creador, Hergé, ya creó esa iconografía tan famosa, ¿no? Ese cohete rojo y blanco y esa aventura donde Tintín cogía el cohete y subía a la luna. Qué maravilla, ¿no? Que el hombre, el creador del cómic, de la viñeta, fuera este gran protagonista de este hecho que luego fue uno de los hitos más importantes del ser humano. Contadme, que sabéis muchos secretillos y curiosidades sobre esto. A ver, ¿quién empieza? Me está mirando a mí como si yo fuera un experto en Tintín, pues, cuando no lo soy en absoluto. Pero algo sabes. Pero sí que es verdad que el cohete de Tintín es quizá uno de los elementos gráficos icónicos más reconocibles y con una identidad más reconocible en cualquier lado. Y eso tiene mucho que ver con que Hergé, aparte de un dibujante increíble y un narrador absoluto, tenía unos principios de diseño muy, muy interesantes. Y no solo fue avanzado en su época en cuanto a la idea de llegar a la Luna, sino también en cuanto al propio diseño, porque era un diseñador de conceptos que a día de hoy siguen funcionando. Y eso es realmente de alabar, porque lo más difícil al final cuando te dedicas al cómic, te dedicas a cualquier cosa, es ser capaz de encontrar aquello que es irrepetible. Cualquiera que represente el cohete de Tintín estará imitando el cohete de Tintín. Es absolutamente irrepetible, reconocible y único. Y eso lo hace una de las piezas, bueno, no solo en el cómic, sino en el mundo del marketing y del merchandising. Es uno de los elementos más reconocibles de la industria del cómic. Fue muy avanzado, pero no solo tecnológicamente, sino gráficamente. En cuanto a diseño, es una barbaridad. Yo ahí tengo que decir que lo bueno que tiene el mundo del cómic, y bueno, también por extensión la ciencia ficción, aunque sea entrar más en la literatura de lo que estamos aquí hablando, es la capacidad predictiva de cosas que luego van a llegar, sobre todo tecnológicamente hablando. Bueno, Asimov, por ejemplo, ha sido un gran ejemplo en eso, pero aquí en este caso
de Hergé, no hay que olvidar que estamos hablando del año 50, acaban de terminar la Segunda Guerra Mundial 5 años antes, el avance aeroespacial todavía está muy en pañales, la carrera espacial acaba de empezar entre la Unión Soviética y Estados Unidos para llegar a la Luna, faltan, como tú bien has dicho, 19 años, pero él tiene el mérito de saberse documentar bien, porque eso era una gran parte meritoria, de Hergé, que es una documentación muy fiel de lo que fuera. Entonces aquí se rodea de gente que le avanza un poco por dónde van a ir los tiros, tanto en el diseño del interior del cohete, porque luego por fuera, pues evidentemente el desarrollo aeronáutico es diferente, pero cómo tienen que ir los astronautas, la forma de estar construido por dentro, sus compartimentos. Luego, en el de aterrizaje en la Luna, el rover el vehículo que tienen para moverse y tal. O sea, son cosas que luego las hemos visto en la realidad muchos años después. Y eso, la verdad es que es una cosa que a mí me ha parecido siempre muy chula de la narrativa de la ficción y concretamente de la del cómic, que permite que a un autor trate de especular con bastante fidelidad que nos puede pasar por adelantado. Y eso también incluso entronca con lo que decías de Isaac, ¿no? Hablando de que eso ya no es tecnología, es una pandemia, pero él ha hecho un ejercicio similar, ¿no? De documentación, especulación de qué puede ocurrir y luego realmente tiene un reflejo muy fiel cuando pasa. Aparte del cómic, yo creo que el medio del cómic tiene algo que en aquella época no tenía el medio del cine, por ejemplo, u otros medios, que es que pinta muy creíble. O sea, tú podías hacer una película de un viaje a la Luna, y las hay, y no son tan creíbles, porque los medios, incluso la imagen, cuando es tan fiel a la realidad, genera el efecto contrario, que dejas de creer realmente lo que estás viendo. Pero el cómic, en su capacidad inmersiva, hace que ese viaje, aparte de la documentación, aparte de todo lo que conlleva ese proceso, el propio medio del cómic lo hace creíble, lo hace tangible, porque tú te sumerges en la historia, estás viajando a la Luna, estás viendo los elementos que lo conforman y es posiblemente la representación más fidedigna que tenemos por encima de otros medios. Y más con línea clara, que en eso, además, efectivamente, hablamos de una línea clara, no nos estamos yendo al cómic estadounidense, hablamos de la línea clara del cómic franco-belga. La síntesis es muy importante a la hora de hacer algo icónico y creíble. Está el ejemplo ¿cómo se llama esto? Del abismo, cuando algo se parece demasiado a la realidad, pero es un dibujo que te genera una incomodidad. Sin embargo, si sintetizas, si simplificas y vas a lo nítido, además Hergé era muy elegante, muy elegante en cuanto a que la composición de la viñeta fuera nítida, de una lectura ágil, redibujaba muchas páginas porque la lectura no estaba siendo lo bastante fluida. Y sintetizar es realmente la clave de la credibilidad, yo creo, en el mundo del cómic. Y vamos a dar el salto de Europa y nos vamos a ir a la industria americana, que quizá es la más reconocible por todo el mundo. Los superhéroes están en todas las casas, cada superhéroe vive en el corazoncito de un niño, de un lector y de un adulto, por supuesto. Aquí estamos tres, que somos un ejemplo. Y el año pasado vivíamos una situación muy curiosa. El ejército británico se puso a hacer pruebas con un traje muy parecido, incluso podríamos decir que inspirado en el traje de Iron Man, creado por el gran Tony Stark. Y aquí sí que hay mucha tela que cortar. Cómo el cómic estadounidense, sobre todo la industria de los superhéroes, ha sido la gran avanzadilla de la ciencia, de la industria armamentística y bueno, de la industria no armamentística de la buena, ¿no? De la que no se dedica a matar, sino a defender sin hacer daño. Aquí, Jesús, tú tienes mucho que decirnos. Pues aquí se llama Stan Lee, que es el que crea Iron Man. Y bueno, él crea además con el personaje luego una mentalidad de guionistas que lo van a seguir otros muchos a lo largo de las décadas. Al ser un personaje que es inventor y millonario, bueno, aquí van a ir saliendo inventos de Tony Stark que luego nosotros hemos visto. Este es uno de ellos, el exoesqueleto, armadura, como lo llamemos. Pero luego, en los 90, tendremos una IA que en el cine es la que es Jarvis, pero aquí se llama Homer, creo recordar, y que en el fondo eso es lo que ya prácticamente tenemos entre nosotros, o bueno, le quedan 10 años para que sea, o sea, estamos un poco en ese tema. Que además en ese momento yo lo recuerdo como
una reflexión del lector de, "Jo, esto se les ha ido la cabeza aquí a los guionistas", y al final el tiempo nos acaba alcanzando, la realidad acaba alcanzando a esas, bueno, lo que decíamos antes con Hergé, es que al final la realidad acaba superando a la ficción por muy adelantada que sea. Es una cuestión simplemente de esperar el tiempo suficiente, pero ahí ciertamente el acierto de Tony Stark para mí es lo que hizo Stan Lee en ese sentido es, bueno, ampliar lo que ya hacía Batman, ¿no? Lo que hacía Eso Bruce es. Wayne, que también él había inventado el concepto este del dron, ¿no? En los años 50, con el ojo volador ojo este que volador. tenía, que grababa y tal. Y bueno, eso lo hace todavía más extensible porque al final el elemento fundacional de Tony Stark es que necesita un soporte vital para no morirse. Entonces eso se convierte en algo que, como tú bien has dicho, hoy en día ya se está convirtiendo en moneda de uso para la vida de las personas y, por supuesto, como todo, para la industria armamentística, claro. Isaac, y hilamos un poco con lo que tú venías diciendo antes. Nos hemos creído que el hombre podía volar, nos hemos creído que los coches podían volar y nos lo hemos creído tanto que la industria automovilística se ha puesto a ello, que otros locos millonarios se han puesto a ello para crear esos coches voladores. ¿Qué ha tenido el cómic para influir tantísimo en las mentes de personas que han querido sacarlo de la viñeta y ponerlo en la vida? Antes de responderte a esto, quiero puntualizar que ha dicho Stan Lee, y bueno, Stan Lee decía, haz un personaje que mole, y el dibujante hacía el resto. O sea, Stan Lee decía, ¿qué tal si hacemos un personaje que tenga poderes? Y entonces el dibujante creaba un personaje y decía, sí, este es el que yo decía, exactamente, Iron Man. Bueno, pero yo lo digo porque siempre hay una ocasión para revalidar el papel de Stan Lee, como en mi caso, como bien sabes. Yo tengo Siempre. mis reservas. Podemos salir polémica aquí. Tengo mis reservas. Igual porque yo empatizo más con los dibujantes como creadores de esto. Y Stan Lee al final era como un Steve Jobs. Era alguien que se dedicaba a tener a los mejores a su cargo Pues buen y ejemplo a más tú espolearles de forma que ellos sacaran lo mejor de sí mismos y creasen grandes cosas. Pero él escribía cosas muy vagas, cosas muy... De hecho, más de uno salió escaldado de Marvel. Por ejemplo, Jack Kirby salió escaldado de Marvel porque no estaba harto. Y hay que reivindicar que se han hecho 1000 películas de Marvel y en ninguna se ha mencionado Jack Kirby, lo cual me parece muy ofensivo. Bueno, pues señores de Marvel, aquí va esta crítica. Sí, simplemente recogí aquí un poquito. Y hablando de Iron Man, no solo se avanzó con el traje, no solo se avanzó con el tema este tecnológico, sino que avanzó un perfil de personaje. O sea, Iron Man, Elon Musk quisiera ser Iron Man, quisiera ser Tony Stark, ¿no? Elon Musk quisiera... Es un millonario excéntrico Sí. que dice, podría invertir en agricultura, pero ¿y si hago Pero un no. traje que vuele? ¿No? Es ese perfil de personaje y siempre me ha parecido fascinante cómo Tony Stark cae bien cuando debería, por su perfil, ser un tipo pues no demasiado Pero cae estimado. bien y de hecho es uno de los superhéroes más queridos. Exacto, pero al final es un arrogante millonario pagado de sí mismo, por no decir ciertas adicciones que tiene que le convierten en un tipo un tanto Y inconsistente. un poco misógino también. Es un tanto misógino, Sí. pero sin embargo es adorable, ¿no? Es como... Querrías llevártelo a tomar un café seguramente. No querría llevármelo, querría que él me llevase. Tiene más dinero, eso Que está él me claro. llevase a los lugares. Iron Man se anticipó tanto en un concepto tecnológico como en un concepto de personaje que hoy día es muy real, es muy patente. Así es. A mí hay otro caso de otro superhéroe, me voy a Capitán América, que yo con un poquito de ironía creo que es un primer caso de dopaje. Y bueno, además. Es el gran dopaje del mundo. O sea, cómo convertimos a un soldado, lo convertimos en un superhombre, le metemos en una cámara, le inyectamos todo tipo de líquidos y sale reconvertido en un superhombre, que es ahora mismo lo que cualquier ejército quiere tener, ¿no? Un superhombre que él solito pueda cargarse a un ejército entero del enemigo. Y además ahí en ese caso, con fines netamente militares, que es Eso lo que es. decíamos, porque es un supersoldado, porque está la Segunda Guerra Mundial
O sea, ahí realmente la narración va para alguien subirle sus capacidades atléticas infinitamente porque hay que derrotar a Hitler. Y claro, luego eso, aunque hoy en día se aplica mucho para el deporte, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Las capacidades atléticas de ciertos deportes de competición y tal, pero en el fondo es eso, es cómo podemos hacer, o sea, seguramente la industria militar también esté ahora mismo luchando por lo que pasa que al final eso son innovaciones que son alto secreto, ¿no? De cada país, sobre todo de Estados Unidos. O sea, quiero decir, cuando ya trasciendan estará requete hecho. Pero seguramente ellos traten de que bueno, lo que ya lleva mucho tiempo es el tema de las heridas, como mucha gente sabe, para que tengan una curación, sobre todo los huesos, más acelerado. Eso es lo que ha trascendido en que en la medicina actual el tratamiento de las roturas de hueso está mucho más avanzado que antes. Y entonces seguramente ellos estén ahora intentando que la medicina vaya pues por la regeneración de partes del cuerpo rápidamente, porque para un soldado recuperar un brazo o una pierna en el combate es fundamental. Entonces eso sigue siendo una extensión de lo que al final al Capitán América le hacen, que es un tío tirillas, que le hacen realmente con una fuerza y unas características maravillosas. Pero además una peculiaridad, ¿no? Siempre estamos hablando de la parte física, porque al final Capitán América tiene una mentalidad bastante débil. Ahí el cómic y la ciencia no ha hecho nada. Siempre nos hemos fijado en la parte de la fuerza física, ¿no? Eso es una crítica que yo le hago también. Bueno, es que, de hecho, recogiendo este concepto me parece interesante porque el Capitán América, como decía Jesús, es un tipo tirillas, es un tipo que si lo mandaras a pelear contra Hitler, el propio Hitler lo abofetearía, sin ser Hitler un espécimen especialmente atlético. Y es el Estado el que le convierte en alguien válido. O sea, realmente el Capitán América no es alguien que dice, pues voy a conseguir llegar, como Iron Man. Bueno, tenía el dinero, pero él se construyó su traje, tal y cual. Ni siquiera es un accidente, como Spider-Man, que un accidente con tal, pues me convierte... No, el Estado te ha convertido en un producto y todo lo que tú eres es porque yo te he dejado ser así, yo te he convertido en lo que Así eres. es. Y eso define mucho también pues ciertas distopías, ¿no? En las que ya ni siquiera su destino, aunque él quisiera ir a combatir, su destino ha sido claramente marcado por un poder superior que le ha enchufado el suero, que lo ha querido enchufar, lo ha convertido en lo que la ha querido convertir, y el Capitán América se cree que su voluntad es la que es. Eso Pero es. ¿hasta qué punto simplemente eres un producto como tantos otros que podemos ver todos los días? Así es. Isaac, tú con el don te adelantaste a la pandemia Así es. y como autor maquiavélico que eres, pues tenemos la oportunidad de saber cómo uno crea, en qué se basa, cuáles son las fuentes para imaginarse una pandemia mundial que años después se iba a hacer realidad. Pues fíjate, yo recuerdo, esto era un año antes de la pandemia, recuerdo estar, creo que en un metro, y vi una noticia de que había un contagio de no sé qué, no tenía nada que ver con el COVID. Pero que la persona que se había contagiado se veía como los músculos se le habían endurecido, rígidos, tal y cual, y pensé, imagínate que la gente se contagiase de superpoderes, ¿no? Que fuera pues una plaga y que tú adquieres superpoderes, pero eso tu cuerpo no lo soporta y acaba pagando el precio. Y luego pensé, ¿y si fuera una plaga mundial? Y la gente no quisiera contagiarse de superpoderes. La gente quisiera, pues, y de hecho si alguien se contagia de superpoderes, lo aíslas, porque es peligroso, porque nadie sabe de dónde viene. Y empecé a sacar la historia y fue un año antes. De hecho, recuerdo que tuve una charla en Akira Comics, precisamente, donde pregunté a la gente, ¿esto es una buena idea o es una basura? No sé si la tengo. Y fue terrorífico, porque claro, yo diseño todo el cómic, escribo, pero luego el proceso de dibujo te lleva mucho tiempo. Y yo recuerdo estar dibujando páginas y viñetas del protagonista que estaba recluido en su casa porque había sido contagiado, y yo estaba recluido en mi casa sin haber sido contagiado, pero estábamos todos recluidos. Y era, no puede ser. O sea, se está haciendo realidad todo el diseño que tenía, porque me había documentado de cómo sucedían las cosas en caso de contagio masivo. Y también los procedimientos médicos, hacía que el tipo iba al médico y le decía cómo tenía que seguir todo el proceso, el pánico social.
Y muchas cosas. De hecho, me anticipé a los conspiranoicos. Porque tenía una parte dedicada a los conspiranoicos que decían esto viene de porque los alienígenas no sé qué, o porque el gobierno ha metido aquí tal y cual. Mira, luego los conspiranoicos fueron una parte que marcaron un poco bastante la actualidad, ¿no?, de la información. Llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse, los tenemos todos los días. Si no es una cosa, es otra. Es por otra. Ya que os tengo aquí, me gustaría que me dijerais de todos esos inventos que ha creado la industria del cómic, ¿con cuál de ellos os quedáis? ¿Y con cuál de ellos, que todavía no se ha hecho realidad, os gustaría que alguien, algún empresario apellidado Musk, por ejemplo, apostara, metiera dinerito para que lo hiciera realidad? ¿Tú lo tienes, Jesús? Sí. Dale, dale. A ver. Pues, a ver, a mí el invento que más me ha gustado siempre ha sido en los años 80, en los creo que son los Cuatro Fantásticos, John Byrne, creo que es el que se lo inventa para justificar que los personajes, los trajes que llevan, en el caso de los Cuatro Fantásticos, pues su uniforme, cuando les pasan cosas, crecen, no sé qué, no se rompen. Creo que es el que se inventa un término que se llama moléculas inestables, que es como no decir nada, pero bueno, con la jerga pseudotécnica, lo que viene a decir es que es un tipo de tejido que lo que hace es que se adapta muy bien al crecimiento de, por ejemplo, de Red Richards, o si recibe un impacto cinético de un golpe de alguien o lo que sea. A mí eso me fascinó entonces, de pequeño, y me sigue fascinando ahora, y por eso es mi propuesta en este caso. Eso yo creo que sería un invento muy guay, porque nos resolverían muchas cuestiones de la vida diaria a los ciudadanos respecto de la ropa, que es, para mí, que no soy fan de la moda, es un trámite obligado por el que tengo que pasar a lo largo de la vida, vestirme. Entonces sería algo bastante molón, porque encima te quita un problema que la industria se forra con ello, y es el degradado de los tejidos, ¿no? O sea, con eso te aguantan más. Entonces, bueno, pero no sé si eso Amancio Ortega te lo compraría. Ya, por eso digo que aquí hay Así que un igual tu idea no va a ser buena. un conflicto capitalista grave, pero bueno, puestos a pedir, por eso digo que me ha parecido siempre bastante interesante de todos los muchos que tenemos. Y Veo práctica. un problema con tu propuesta. De nuevo, Uno solo. De nuevo me lanzo aquí a la polémica y es porque las moléculas inestables, por lo que yo he visto en los cómics, se pegan mucho al cuerpo. Como que, claro, son tan inestables y están siempre tan pendientes de nosotros. Igual en verano, si dan calor, es horrible, ¿no? Pero tú imagínate que todos fuéramos como con látex así. No sé si quiero vivir en una sociedad tampoco digna. No, pero lo que él dice es que esos trajes ajustados están hechos de moléculas inestables. Podrían ser de cualquier forma. O sea, nunca llegó a decir que sean trajes de spandex, de esto de látex, o sea, ajustado, como se llame, o sea, por el tema de que sean de moléculas inestables, sino que el hecho de que aguanten y no se rompan ni nada es porque están hechos de eso. O sea, lo que yo por lo menos siempre entendí es que eso era un tipo de fibra que se podría aplicar a otras muchas cosas, a una camiseta directamente para hacerle así que no se rompa, que no necesariamente sea para superhéroes. ¿Sabes lo difícil que es romper una camiseta? Una vez en un programa de televisión tuvimos que hacer la broma de romper una camiseta así en plan... A lo Hulk Hogan, ¿no? Y le hicimos un corte y todo. ¡Qué ridículo! Pero qué ridículo. Porque no se rompía, No hay ¿no? manera. Y estábamos con el corte haciendo... Y al final el gag quedó en que éramos incapaces, pero no era ese el gag. Son muy difíciles. Pues Isaac no te compra las moléculas inestables. No las veo. Venga, pues ahora convéncenos. Pero tú me vas a comprar el mío. A ver. Bueno, Estoy seguro de que sí. Yo creo que ha llegado el momento en el que, como sociedad... ¿Nos remangamos? Sí, porque voy a decir... Cuando voy a soltar factores... Venga. voy a soltar factores. Ha llegado el momento, como sociedad, de que por fin implantemos uno de los grandes inventos del mundo del cómic, que es el zapatófono Bueno, de Mortadelo y Filemón. es que ahí vamos. Y Anacleto. No hemos hablado del cómic español. Por favor, ese Mortadelo y Filemón, grandes personajes enloquecidos que también tenían unas creaciones y unas invenciones. Bueno, el profesor ¿Verdad? Bacterio era todo un referente. El sulfato atómico. Claro, ¿por qué no tenemos un sulfato atómico? Pero Pues venga, tu zapatófono. yo quiero vivir en una sociedad donde la gente se descalce para hablar por teléfono. No sé por qué, porque me hace gracia. De hecho, lo implantaría. Sería obligatorio quitar todos los móviles y que fuera el zapato la única forma de comunicarte con una persona a X distancia. Es muy gracioso. No es sutil, No, es por la comedia. ni práctico. Pero las risas que nos echaríamos,
Cuando de repente... Espera, perdona. Es maravilloso. Y ya que lo tienes aquí, lanzarlo también. Pero ojo, realmente ahí Ibáñez sí que fue adelantado a su época, porque ahí no existían los teléfonos móviles. O sea, el hecho de poder hablar con un dispositivo que llevas contigo, Se inventó el dispositivo móvil. y eso en muy pocas creaciones de ficción se ha hecho, porque se ha hablado. Siempre que veíamos cosas futuristas, veíamos, hablan con hologramas, hablan con pantallas gigantescas. Era como que íbamos al revés, siempre era... Pero a poca gente se le ocurrió que hubiera un dispositivo móvil para hablar con los demás. Totalmente de acuerdo. Nos Zapatófono. acabas de iluminar a todos, Isaac. Bueno, yo en el caso de lo que dice Isaac, haciéndolo extensible, en el TVO había un montón de inventos que también un poco se habla de ellos, ¿no? De que algunos incluso seguramente más o menos los hemos visto desarrollarse, pero hay uno que bueno, ya te digo, siguiendo un poco en esa línea, que también estaría bien que un día se hiciera, que era, es que es el que más me llamó la atención a mí de todos de pequeño, y es el coche. O sea, había un número donde decían el coche inventado con agua. Entonces, lo que pasaba es que ese agua desde el techo del coche bajaba, entonces movía unas poleas y tal, hacían mover y luego volvía otra vez a subir, que evidentemente por rendimiento energético es imposible. Pero eso para un niño le fascinaba, en plan de, ostras, pues esto, el día que se invente, el problema del combustible se acabó. Cada uno tenemos el nuestro. Pues eso es un Y ideón. eso está en el TVO. O sea, si un día pasa, lo veamos o no, eso está en el TVO. Los inventos del TVO era una sección. Por eso digo que eso está ¿Sí? en esa sección. En algún número, no recuerdo en cuál, porque hace mucho que lo leí, por eso digo que poco se habla de esa sección. Y por cierto, quiero reivindicar de una vez que dejemos de ver, porque muchas veces la ciencia ficción o los cómics o la ciencia ficción en general, cuando hablaba de comunicaciones futuras, lo que he dicho antes, siempre salen hologramas. La próxima vez que veo un holograma en una ficción futurista, le prendo fuego a lo que esté viendo. Ya sea Así, un cómic, directamente. estoy harto de que un holograma sea algo avanzado. No es avanzado, siempre se ven mal, siempre hacen... Siempre hay interferencias y no es no es futurista, no es nada práctico. ¿Para qué quisiera yo verle la espalda a la persona con la que estoy hablando? Es lo único que me ofreces. Porque una pantalla ves, pues frontal. ¿El holograma que te ofrece? Pues que puedes verlo por... ¿Para qué quiero yo ver la espalda de quien me está hablando? Y encima, mal, que se ve con poca definición. Porque el 5G no Basta. da. Basta de hologramas. Claro. Eso nunca va a pasar, El ancho no es de banda práctico. no da todavía para que se vea sin el... Que no se... No, que dejen No, de y hacerlo. hablas de hologramas y es que hilamos con el cómic, está lleno de inteligencia artificial. Históricamente en el cómic había inteligencia artificial por doquier, en todas las historias. Algo que ahora, bueno, dicta nuestro día a día, ¿no? Está tan presente desde que nos levantamos y Alexa nos dice buenos días, hoy va a llover, va a haber 25 grados, pero en el cómic esto ya lo teníamos. Volvemos a Tony Stark, ¿no? Tenía ese gran ordenador que le transmitía todos los datos y que incluso cuando el traje se le bajaba la energía era la encargada de hacer que otra vez el traje subiera a lo más alto. El propio Ultron en los cómics, no solo en el cine, igual, es una evolución de una inteligencia artificial, solo que metida en un cuerpo físico. O sea, que también en eso hace ya mucho tiempo que el cómic jugó con ese concepto. ¿Qué comerían y beberían estos autores para crearse esas cosas? Yo creo que es uno de los grandes tropos de la ciencia ficción futurista, uno de los grandes miedos del ser humano también, que las máquinas acaben con nosotros. Dominando. Otro holograma del que me estoy acordando ahora es el de Spider-Man 2099, que tenía un holograma que era su asistente y que tiene una viñeta deliciosa, porque el holograma puede cambiar de personalidad. Tienes una IA que puede cambiar de personalidad. Entonces, está Spider-Man así, el del futuro, el Miguel O'Hara, el que ahora está con la película ahí a tope, está como, tiene un mal día y el holograma le dice, puedo adoptar diferentes personalidades. Y se pone en plan punky y le dice, tío, levanta el culo del sofá, tal y cual. Se pone en plan sirviente, como una persona de su clase debería... Y va cambiando personalidades y de repente es la tía May y le dice, ay, me enterneces tanto, te quiero tanto. Y Miguel O'Hara mira a cámara y dice, a esa me la matas. En plan, esta no me ha gustado. Como haciendo el guiño del Spider-Man original. Es un miedo que yo creo que hoy día existe de una forma muy tangible. Porque nos hemos dado cuenta que el mayor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Y además, ¿sabes Es lo que da así. más miedo? Que la inteligencia artificial nos entiende mejor de lo que nos entendemos nosotros mismos. La inteligencia artificial se genera
metiendo la información de lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestros conceptos, nuestra historia, nuestros actos. La inteligencia artificial la ingiere y la asume de forma fría, sin el condicionante que tenemos nosotros de tener más o menos empatía, de tener nuestros sesgos. Corazón. No tiene eso, son datos fríos. Y te hace un retrato para el que igual no estamos preparados, porque su forma de actuar lógica, fría, imperturbable, no tiene nada que ver con cómo asimila nuestra historia un ser humano. Ha habido casos en el mundo del stream en el que le han dicho a una IA, oye, este programa de aquí o este vídeo, esta serie de vídeos, intenta hacer una versión tú. Y empezaba a decir barbaridades. Dice, pero este programa no va de esto. Pero la IA había interpretado que esa gente eran ese tipo de personas, ¿sabes? Porque fríamente, pues eran un puñado de bárbaros. Cuidado con la IA, que nos entiende mejor de lo que nosotros nos entendemos. Cuidado, cuidado. Y ahí va la segunda pregunta. Si estamos diciendo que ese coche que se mantenía con un circuito de agua o esas moléculas inestables, zapatófonos, sí, ¿qué es un no rotundo? ¿Qué es ese invento que no quiero que jamás esté en el planeta Tierra? ¿Empiezo yo también? Dale, sí, porque Venga. Vale, pues ya he caído en la cuenta. Vamos a ir a Watchmen. Ajá. Que ahí, bueno, pues tenemos muchos inventos positivos, pero uno negativo, todos vienen del mismo, lógicamente, que es el Doctor Manhattan. Para mí el negativo que no debería de hacer nunca es precisamente el invento formativo, o sea, fundacional suyo, que es el, ¿cómo lo llaman? Campo de energía intrínseco, creo recordar, que cuando él entra dentro de él se descomponen moléculas. O sea, es un arma, en el fondo. O sea, no recuerdo muy bien el enfoque científico de ese invento. Supongo que sería, bueno, pues como siempre, tratar de analizar el mundo subatómico, ¿no? Un poco las relaciones del mundo cuántico, pero lo que deviene es en que él se destruye y se reconstruye como un ser tan poderoso que es como si fuera un dios, el Doctor Manhattan. Entonces, sea por eso o sea por la capacidad destructiva, ese es un invento que, en ese caso, o sea, yo creo que es de todo estaba un poco haciendo memoria de todo lo que yo siempre he leído y que no se haya hecho ya, ojo, porque claro, también hay cosas que si las tenemos ya hoy en día, pues oye, de armas, pero que no se haya hecho es de los que más terroríficos me han parecido, ese en Pues, concreto. Doctor Manhattan, no queremos. Isaac, ¿qué no queremos? Voy a otro doctor. Otro doctor. El Doctor Muerte, que quiero decir, cuando te haces llamar Doctor Muerte, pues difícilmente tus credenciales... Bueno no va a ser. Claro, no estás ahí, no estás ayudando a que los cultivos tengan más efectividad en el tercer mundo. O igual sí, ojo, Latveria, que es una sociedad también a analizar. El Doctor Muerte, la máquina del tiempo, el Doctor Muerte. Me da mucho miedo una máquina del tiempo, porque una máquina del tiempo es un asesino sutil, ¿sabes? Podemos crear una bomba de destrucción masiva que es como Zafio. Es incluso, bueno, pues me destruye, pues muy bien. Pero la máquina del tiempo es como ese árbitro que no te pita un penalti, pero te va condicionando el partido con pequeñas decisiones. Imagínate que en el futuro no lo sabríamos nunca. Nunca sabríamos si realmente estamos aquí porque estábamos aquí o porque alguien dijo, vamos a cambiar esto a que pase 1 metro más lejos y así esto se alterará de una forma que nos conviene más en el futuro. Vamos a hacer que las IAs se filtren. ¿Cómo se crea una IA? Vamos a hacer que se filtre 1 mes antes de lo que debería, porque esto escalará más rápido después. El tipo de arbitraje que puede suponer el tener una máquina del tiempo es realmente aterrador porque además es silencioso. Nunca lo sabríamos. Y de hecho, por eso la máquina del tiempo históricamente es uno de los ingenios que nunca, es imposible que se haga realidad, ¿no? Afortunadamente, aunque bueno, algún paseíto por alguna época histórica sí que nos dábamos. ¿Ah, sí? ¿Os daríais un paseo por alguna época? Yo me daría un paseíto, sí, por alguna época histórica. Yo iría a Roma, por ejemplo. Pero es que yo creo que cualquier época que fuera anterior a esta me matarían en 1 minuto. Porque estoy viviendo una época muy acomodada, muy normal. Que te va muy bien, ¿no? Y está todo bien. Claro. Y de repente me voy a Roma y me miran y me he muerto Claro, ya. imagínate Bueno, que ganas el Premio Nacional de Cómic de este año con Baños Pleamar y de repente te mandan al siglo XVIII. Pues es una faena.
Pues sería Es una faena francamente... muy grande, Pero es claro. que cogería 7 enfermedades al pisar ahí, de repente. Sería horrible. No quiero. No el tema de queremos. lo tuyo tendrías que llevarte cargas de repuesto, porque si no... Ah, es verdad, no tendría... Ojo. Hablando de tecnología, Claro. tengo aquí mi elemento cyborg. Esto es muy futurista, ¿eh? Eres un cyborg, claro. Totalmente. Eres un diabético al que la ciencia le ha facilitado la vida. Y esto no lo anticipó ningún, En ningún cómic, ningún ¿eh? cómic anticipó lo de la diabetes, no lo anticipó ningún cómic. Pues oye, si os parece, nos quedan 10 minutitos y yo no sé si tenemos preguntas de gente que nos está siguiendo por streaming o de gente que está aquí presente. Mira, ahí tenemos la suerte de tener a un tintinófilo, que para quien no sepa lo que son los tintinófilos, son esos hombres y mujeres que lo saben todo sobre Tintín. Pero primero vamos con una de streaming. Bueno, el cómic se infravalora siempre en todo. En líneas generales. Sí, 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 sí. Es el noveno arte, pero sí. Siempre queda como el hermano pequeño de todo lo demás. El Absolutamente. hermano pequeño de la literatura, el hermano pequeño del cine. Sois la fea de la fiesta. Siempre se dice, este cómic es muy bueno, sería una buena película, pero nunca se dice, esta película es muy buena, sería Sería un un buen cómic cómic. increíble, porque siempre se concibe como que hay categorías para subir o para bajar. Y fíjate que yo creo que el cómic, en cuanto a ciencia, divulgación, es una herramienta súper, súper interesante, súper válida y, como decíamos antes, mucho más inmersiva que otros medios. Tú te puedes leer un tratado sobre cualquier divulgación científica y, bueno, te lo puedes leer, asimilar poco a poco, pero igual una historia con un cómic bien narrado te introduce mucho mejor los elementos y además tenemos el plus del tema gráfico, que las imágenes ayudan mucho a la comprensión. Tenéis la doble lectura, ¿no? Tenéis el texto y tenéis audiovisual. Mezcláis dos lecturas. Para mí es Es el arte total. Totalmente. De hecho, yo lo puedo confirmar aquí que estamos en la feria como miembro del gremio, con todo el cariño para mis compañeros del gremio, pero somos un subconjunto pequeñito dentro de, no de la feria, sino del propio gremio de libreros y de todo lo que comporta. Lo importante es el libro y luego ahí estamos los chalaos que nos dedicamos al cómic, vendiéndolo, haciéndolo, lo que sea. Entonces, eso mismo es un poco lo que estamos hablando, claro. Claro, y de hecho, pues a la vista está, Jesús, desde Akira sois uno de los negocios que habéis puesto el cómic En valor. a Madrid, lo habéis puesto Eso como es. punto de referencia mundial de la industria del cómic. Tenéis 1.080 metros cuadrados dedicados al cómic. Bueno, nosotros, a ver, dentro del retail, o sea, no como autores, sino como libreros, como divulgadores, prescriptores dentro del sitio, esa es nuestra guerra desde hace 30 años que cumplimos ahora. O sea, que no sea un sitio, pues precisamente eso, ¿no? Raro, minoritario o subconjunto, sino que tenga una categoría equivalente a cualquier librería de las que aquí tenemos generalistas que llevan toda la vida, por así decirlo. Entonces, bueno. ¿Tú sabes que yo cuando era pequeño y leía cómics de grapa y veía la publicidad de Akira detrás? Porque salían muchos. Yo estaba en Barcelona y para mí era como, ¡hala! Akira. Akira Comics. ¿Cómo tiene que molar allí en Madrid? Y fíjate, un Sí, 5 de junio de 2013 y estás aquí con La Akira vida Comics. confluye. 2023. O 2023, ¿ves? Yo me he ido al pasado. Elías, tienes una pregunta y después, tenemos 3 manos alzadas. Vamos así en orden, 4, pues venga, Elías. Ah, Toma y ya. cuidado. Sí, sí, sí. Un personaje en televisión que era Maxwell Smart, el superagente 86. Y el superagente 86 tenía zapatófono literalmente. Es decir, se quitaba el zapato, movía el tacón y dale. Entonces, me temo que... Vaya. Lo que pasa es que Superagente 86 creo que es de los 60, me parece, televisivamente hablando, y claro, en ese momento ya llevaba, porque Ibáñez empieza con Muerte de Luis Filemón Sí. en el 50 Sería bueno por ahí, saber ¿no? exactamente la fecha en la que aparece el zapatófono, porque... O a lo mejor Ibáñez conocía la serie, o sea, tampoco sabemos hasta qué punto hay Sí. como una realimentación ahí de... Efectivamente.
esto era, bueno, una reflexión, y tengo otra muy breve también, si me la permites, Pilar, que es la siguiente. Ha habido en los últimos tiempos un auge del cómic científico, del cómic educativo, del cómic sobre ciencia, que está funcionando francamente bien. Hay un tipo que se llama Jordi Bayarri, al que seguramente ellos conocen, que es un autor que lleva ya 10 años o así, con una colección que se llama Colección Científicos. Está haciendo biografías. Efectivamente, de científicos importantes y no siempre muy conocidos. Por ejemplo, está rescatando mujeres prácticamente desconocidas del siglo XIX. Bien, esta serie, aparte de que el tipo ha conseguido vivir de ella y seguir sacando títulos, la han traducido ya al polaco, tiene edición Egmont, la ha editado en Estados Unidos. Quiero decir que ha funcionado. No es el único caso, hay otro haciendo una historia de la antigüedad en unos cómics que tienen 40 centímetros aproximadamente de altura, es decir, que son de una vistosidad impresionante. Y Pedro, tú lo sabrás, ¿se llama Cifuentes de apellido? ¿Es posible? No, Cifuentes. Sí. Estas eran mis dos reflexiones. Pues muchas gracias, tintinófilo. Pilar, yo sé que esto es las palomas llevan a las balas, pero yo tendría una pregunta para él, precisamente. Pues tira millas. Vale, la pregunta es, teniendo un tintinófilo así delante, ¿hasta qué punto tiene más mérito del desarrollo tecnológico y de objetos en la obra de Tintín Hergé o Roger Leloup, desde tu perspectiva? A ver, Hergé controlaba el proceso total y absolutamente desde el principio. Hablabas antes, por ejemplo, del tema del archivo. Es muy interesante. El archivo, que era un archivo gráfico riquísimo, muy bien mantenido, lo llevaba el padre de Hergé personalmente. Entonces, a él era quien Hergé recurría, voy a dibujar lo de la luna. Lo de la luna es impresionante. Hablabais antes del traje de Tony Stark. Si os fijáis, el traje que llevan Tintín y sus compañeros cuando llegan a la Luna es prácticamente el mismo que llevan los astronautas 20 años después. Es decir, que el tipo, los planos del cohete. Hay por ahí un personaje, vi el otro día en Facebook, un personaje increíble en Francia, que está construyendo el cohete a escala 1,24. Es decir, es un cohete de 2 metros y pico de altura. Los planos que están en la obra de Hergé, en el mismo libro, él dibuja sus planos, no son evidentemente iguales que los del proyecto Apolo, pero tienen muchas similitudes. Es decir, el tipo este realmente sabía, fuera de su genialidad, de su capacidad de contar la historia y, como decía Isaac, redibujarla y redibujarla hasta conseguir refinarla perfecta, bueno, un genio. Pues pasamos el micro. ¿A quién? Muchas gracias, Elías. Yo quería preguntaros qué opináis sobre ese otro camino inverso que tú has hablado, de cómo qué buena novela de ciencia ficción que podía convertirse en película, ¿no? Y viceversa, porque el camino contrario lo ha hecho Lucas con su idea de ese llamado, entre comillas, Far West intergaláctico, en el que se mezclan seres humanos con seres de otras razas. Y ese convivir con esos seres de otras razas, ¿qué os parece? ¿Es un avance? No hay tecnología, porque muchas veces esa tecnología está más en el campo de la bioquímica, está más en el campo de la filosofía que de la propia tecnología. ¿Qué opináis? ¿Qué opinamos de convivir con otras razas? Bueno, pues Star Wars, ¿no? Convivir con otras razas yo creo que estamos a favor, Sí, en bueno, un principio. yo Y creo que en además eso, decir lo contrario ¿Te imaginas? es No, imposible. me parece horrible. Ojalá no... no, que George pero- Lucas fue un avanzado en ese sentido, ¿no? en la ciencia ficción cinematográfica, al plantear una galaxia así. Y además también con androides, que también tenían su personalidad y su interacción, o sea, que nos crea un mapa donde además él acertadamente, para mi gusto, dice, bueno, el imperio pues son el equivalente de los WASP en ese momento de Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene que ser la gente blanca anglosajona que en mi país a día de hoy domina la sociedad
estos van a ser como los totalitarios que al resto de razas las han sometido y que de hecho luego en los primeros 3 episodios vemos que con la antigua república era como un collage más abierto. Entonces yo creo que para mí eso, él se adelantó 30 o 40 años a lo que un poco les está tocando, sobre todo, o sea, a nosotros nos llega porque al final es una cuestión ideológica que viene de Estados Unidos, pero de que lo que les está pasando a ellos allí ahora, ¿no? De tratar de normalizar esa convivencia en donde ya alguien en su momento, yo creo que con una perspectiva muy progresista, como era George Lucas en los 70, planteó. Claro, Sin embargo, de hecho es que el cómic en Estados Unidos era un mecanismo también de divulgación de lo que tenía que ser el buen americano, como es el caso de la creación de Capitán América, que iba muy en la línea del buen americano, no se droga, participa en las guerras, tiene la bandera de Estados Unidos como el lema desde que se levanta hasta que se acuesta. Es como también se adelanta a la divulgación de los valores. Y bueno, yo le voy a decir una cosa en contraposición a lo que he dicho antes Isaac de Stan Lee, y es que precisamente en los 60 el cómic de superhéroes, de Marvel en concreto, representa la contracultura de esa época. Y por eso él era invitado a charlas en universidades y tenía una expansión muy grande, el cómic de superhéroes, fundamentalmente de Marvel, entre toda una generación que estaba rompiendo con un montón de cosas que venían en ese país arrastradas, que eran precisamente la igualdad de blancos y negros, no a la guerra de Vietnam, no a la guerra de bloques con la Unión Soviética, una serie de cuestiones en las que los personajes de DC eran muy carcas, ¿no? O sea, muy pasados, y sin embargo Stan Lee rompe con eso y tal. Entonces, para mí, precisamente al hilo de lo que decías, ese es el gran mérito que tiene, que representa un cambio cultural muy grande, aunque él no haga los guiones. Él dice lo que hay que hacer. Eso es. Tenemos otra pregunta al fondo. Muchas gracias. De ambos. Te he escuchado a duras penas, debo decir, pero creo que más o menos... Igual todo. Lo repito. Pues agradecer a Kira Comics todo el trabajo, y me ha ayudado mucho a iniciarme todo el tema del cómic. Y a Isaac, no solo en su periodo en YouTube, sino también como escritor. Me gusta porque lo estás haciendo exactamente igual. Sí. O sea, no es fácil, Decir que para nosotros eres un referente, Isaac, porque para un amigo mío también. Siempre coincidimos en algunas premiers, por alguna razón. La última en la que te llegué a ver fue la de Guardianes de la Galaxia. Y he de decir que ahora estoy empezando un proyecto, un cómic, y todavía estoy muy en pañales. Alguien experto como tú, si sabía qué sería lo inicial, ¿no? Yo no soy dibujante y estoy empezando como escritor. Pues si quieres te lo digo ya, sí. Sé que tenías como más cositas, Luego, pero... pues eso, que un gran referente me ha servido como dibujante y como estética el tema del Juez Dredd. Me ha gustado mucho. Tienes que tener en cuenta que escribas lo que escribas, al final estarás hablando o de ti o de tu punto de vista de las cosas. No intentes esconderlo, no intentes escribir algo universal, porque ese concepto no existe, ¿vale? Al final escribimos desde nosotros, desde nuestro punto de vista, y eso es lo que hace magnética una historia. Una cierta personalidad, un cierto... Y comprométete con aquello que escribes. No es solo de qué va, es cómo voy a transmitir este mensaje. Primero, tienes que ser muy cabezón, escribir todos los días,
Ser autocrítico, ser cruel, porque un guionista tiene que ser muy cruel a la hora de decir esto me aporta, esto no me aporta. Tienes que ser un poco can y decir o aportas o apartas con todo lo que escribes. Y ser capaz, hay una cuestión que yo creo que es de las más complicadas a la hora de escribir una historia, que es ser capaz de imaginar lo siguiente. Tú conoces tu historia, tú conoces tus personajes, incluso sabes lo que quieres decir, pero porque tú tienes todo ese universo en tu cabeza. El lector que va a coger tu libro, tu cómic, no sabe nada de eso. Tienes que ser capaz de ponerte en su piel y ser capaz de construir la historia teniendo en cuenta que la va a leer alguien que no conoce ni quién eres, ni qué quieres, y además no tiene por qué saberlo. Ser capaz de ponerte en la piel del lector es muy importante. Y luego la pregunta es, sobre todo también, cuando me inicié en el cómic me sorprendió muchísimo los X-Men, sobre todo las etapas tempranas con Stan Lee y en la época en la que está basada. Cómo critica todo ese ambiente racista, hasta en la época que había esa homofobia, esa crítica social que había en los centinelas, esas IAs que están pensadas para destruir básicamente todo lo que no encaja con la sociedad, ¿no? Los X-Men me han sorprendido muchísimo los cómics, porque me lo imaginaba más como en las pelis de Fox y me han sorprendido muchísimo. Menos Charles Xavier, que en los primeros cómics de los X-Men es un capullo integral. Sí, tal cual. Es un tipo insoportable. Lobezno pero igual, Lobezno es un tío... Era el peor maestro que se podía tener, ¿eh? Pues no sé si tenemos alguna Sí, pregunta por más. aquí había... La última y Sí, tú concluimos. decides Que cuándo además termina la esto. Feria del Libro ya está echando Sí, el nos cierre están cerrando ya. para poder comer y reiniciar la tarea por la tarde. No siempre tengo, además supongo que lo habrán hecho ya en alguna ocasión, pero me interesa mucho saber vuestra opinión, o sea, lo que pensáis al respecto, tú como creador de historias y tú como vendedor de esas historias. Habéis hablado mucho de la inteligencia artificial, ¿tenéis miedo de cómo puede afectar la inteligencia artificial a vuestra profesión? Me miráis en plan, tú eres el dibujante. a ti ¿Quién eres empieza con el que- este Esto ya melón? lo hemos hablado, ¿eh? La inteligencia artificial, en cuanto a todas las profesiones, puede suponer un desbarajuste importante. Se habla mucho de cómo afecta al artista, al dibujante, porque es muy llamativo que tú pongas una frase Epic Background, Epic Warrior Princess y te salga algo, que por cierto, lo que la inteligencia artificial no tiene es el criterio para coger algo que sea bonito, porque siempre cogen lo más feo que ha generado tal. La gente que suele usarla tiene poco criterio a la hora de elegir, que es una cosa que tienen que hacer, elegir. Y yo creo que afecta más que a autores consagrados, porque al final cuando tú eres un autor que tienes tus lectores, que ya tienes tu camino, la gente quiere saber lo que tú les ofreces, se compra una comunicación, creo que afecta más a la clase media, al autor que está buscando su voz, al autor que es más genérico, al que está encontrando que le den un trabajito chiquito aquí, chiquito allá, que a lo mejor puede ser suplantado por cosas más prácticas y que al final supongan piedras en el camino de su evolución. Y yo en mi caso, a ver, nosotros entramos en Internet en el año 95, ¿vale? Hemos ido viendo el desarrollo de un camino nuevo del ser humano para afectar a muchas cosas. Y el ejemplo más fácil de la analogía de esto que tenemos ahora con la IA sería la llegada de Google. Ya teníamos Yahoo, Altavista, una serie de buscadores bastante malos, por otro lado, y Google hizo una disrupción tan grande, lo que pasa que, claro, en ese momento, pues, ¿cuánta gente de los que me escuchan usaba habitualmente Internet? O sea, no había una extensión tan grande como ahora, que lo tiene todo el mundo y es todo el mundo consciente de la IA. Pero si os paráis a pensar, los que tenemos cierta edad, ya no existen en las papelerías venta de mapas o de callejeros. Las librerías, papelerías, tradicionalmente hasta el 2000 vivían de vender mapas. Era una de las fuentes fundamentales. ¿Se han suicidado, se han muerto? Bueno, algunas habrán cerrado y otras se han reconvertido. Pero al final lo que ha pasado es que llegó Google y hicieron una disrupción grandísima en las búsquedas de las que hacemos de los mapas y de los sitios. Y lógicamente eso llegó para quedarse. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo, porque es lo que siempre pasa con la tecnología. La tecnología es una herramienta que ya verá el ejército cómo usarla para matar, por supuesto, eso no lo podemos evitar, pero luego lo que nos afecta a los seres humanos es que a gente que la pone en la calle y la quita su puesto de trabajo, y a gente que la da trabajo porque hay gente que tendrá que encargarse de eso. Y así llevamos desde que un hombre levantó una piedra y le ató un palo para hacer para golpear, un hacha rudimentario.
Entonces, bueno, lo único que nos está tocando ahora a nosotros. Entonces, aquí yo lo que diría es la frase esa que dice Tolkien en El Señor de los Anillos, la de que la tengo de cita en la librería, la de lo único que podemos hacer en esta vida, no podemos quejarnos por lo que nos toca vivir, sino tratar de lidiar con los tiempos que nos rodean. Nada más que eso, o sea... Pues nada más y nada menos. Chicos, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. La agencia EFE está encantadísima de que hayáis colaborado con nosotros en este día que celebramos en la Feria del Libro. Y bueno, espero que el año que viene podamos aportar también mucha más luz a la ciencia o al sector que sea de la vida. Así que muchísimas gracias, Isaac. Espero tener un grandísimo titular dentro de poco, y Jesús a seguir haciéndolo también y llenando el mundo de cómics. Muchas gracias. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias.